todos, bienvenidos a la Red Punto. Con muchos ya nos conocemos, otros quizás es la primera vez que se suman a esta red. Les cuento que Red Punto es una iniciativa ciudadana que tiene como principal objetivo trabajar políticas de Estado para nuestro país. Para nosotros es muy importante los acuerdos sociales que posibilitan políticas públicas que se mantengan en el tiempo en nuestro país y creemos que es sumamente necesario trabajar esos acuerdos. Y para lograr esos acuerdos necesitamos mucho diálogo, mucha interacción y mucho protagonismo de la sociedad civil. No hay una política pública exitosa que no se haga teniendo como partícipe necesario a la sociedad civil, que es la destinataria de la política pública. Así que para nosotros es muy importante desde Red Punto trabajar desde esta mirada totalmente apartidaria y pensando en la política del Estado desde las múltiples miradas sociales que tiene que tener la política pública. Hoy tenemos el honor que nos acompañe nuevamente Matías Bockenham. Él es un especialista en temas de medio ambiente. No le voy a sacar la presentación a Marcela Frick, quien es nuestra coordinadora y quien ha trabajado toda la organización del evento. Simplemente darles la bienvenida. Sé que también ha apoyado muchísimo el Instituto José Hernández. Un saludo a muchas de las autoridades, profesores y alumnos de nuestro querido Colegio José Hernández. Digo querido porque como vecino de San Martín, si bien yo estudié en el Agustiniano, obviamente que con el José Hernández tenemos muchísima relación de amistad. Así que gracias a todos los miembros de esa comunidad educativa que están hoy con nosotros. Bueno, yo también quiero agradecerle a todo el equipo de comunicación de la Red Punto que hace posible este evento, a Pablo Vázquez, que está trabajando en la administración del Zoom, y a todo el equipo que permite que la comunicación de Punto llegue en tiempo y forma, ¿sí? A Anaí, a Nito, a todos los que hacen posible este trabajo conjunto de la Red Punto. Hecha esta presentación, les dejo en manos de Marcela Frick, nuestra coordinadora del día, y Marce, todo tuyo y adelante. Gracias. Hola a todos. Bueno, viejos conocidos, colegas, algunos, el caso de Griselda, la profe que nos acompaña en este momento, creo que también está Estela Schneider, especialistas de ciencias naturales, de geografía, así que más que bienvenidos a los alumnos, vecinos, participantes que hoy están escuchando. Les cuento que, bueno, Matías Bockenham, además de ser licenciado en ciencias ambientales, ya nos ha acompañado en otras oportunidades, ha dado otras charlas, anteriormente presentó también la regla de las 3 R's con mucho éxito, y hoy nos trae un tema que es huella ecológica, del cual honestamente yo mucho no entiendo. Estuve investigando, pero veo que es un tema muy complejo. Y él lo presenta también así. Así que vamos a dejar entonces todas estas preliminares para que él se extienda. La charla de hoy, sintéticamente, les cuento para finalizar que no nos vamos a extender más de 60 minutos. Vamos a tratar de ir haciendo algunos cortes para que ustedes puedan realizar preguntas levantando la mano o las iremos leyendo desde el chat. Y para eso tengo la suerte de contar con dos exalumnos. Griselda, creo que también los conoces. Ellos son Luciano Zoraire y Laura Bockenham. Lucho y Laura nos van a ir ayudando con el soporte de las preguntas. Así que sin más que decir, Matías, todo tuyo. Bueno, primero, hola, gracias de vuelta por invitarme. Antes que nada, veo entre la gente que está acá a la familia Sommer, así que quiero saludarlos muchísimo. Hola, y me saludan, hola, que los quiero mucho, así que gracias por estar. Bueno, antes de arrancar voy a compartir pantalla. Por favor, dígame si se ve bien. Entonces, no sabe, a ver, ahí se ve bien, ¿no? Bien, perfecto. Bien, sí, como dijo Marcela, es un tema complicado, pero que es necesario saber porque nadie lo explica
y es, como todo lo ambiental, digamos, abarca absolutamente a todas las actividades humanas. Para ir ya al grano, para ir directamente a la explicación, la huella ecológica lo que mide es el impacto humano sobre el ambiente, sobre la naturaleza. Entonces se tiene en cuenta la biocapacidad de un lugar. No es lo mismo vivir, no sé, en la Argentina que vivir en la India o que vivir en Haití, ¿no? O sea, imaginemos que todos consumimos lo mismo, la misma manera en Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, en China, en Australia. El impacto en el territorio no es el mismo. Entonces, lo que hace la huella ecológica es medir ese impacto con los diferentes que ven acá, los diferentes tipos de consumo, energía, alimentación, el vestirse, el transporte, la casa en la que uno vive, comparado con, por ejemplo, la cantidad de árboles que hay, la salud del ambiente, los cuerpos de agua. Todo esto se va modificando. Por eso también las hectáreas se miden hectáreas globales. Es decir, se mide la cantidad de hectáreas que una persona necesita para su supervivencia. Es decir, yo consumo, no sé, como mucha carne, ando mucho en auto, entonces todo eso va a implicar que mi hectárea se amplíe cada vez más. Imaginemos que es como una hectárea virtual, donde dicen, bueno, vos por la cantidad de dióxido de carbono que estás generando por tus actividades, se van a necesitar tanta cantidad de árboles para poder procesar ese dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, por la cantidad de carne que comes o la cantidad de verduras, etcétera, etcétera, vas a necesitar tanto territorio para poder hacer crecer esa comida. Lo mismo que donde uno vive. Entonces se va midiendo todo eso y se hace una huella. Y esa huella, repito, se mide como hectárea, como una hectárea. Esto me pareció interesante mostrar, que por ejemplo en la primer grupo son las personas y los países de altos ingresos, la segunda es de medianos y la tercera es de bajos ingresos. Y ahí se puede ver las grandes diferencias que hay entre personas de altos recursos y países de altos recursos. No es lo mismo el consumo de China o de Estados Unidos que el consumo de un país como Haití, que es uno de los más pobres del mundo, o Nigeria, o países africanos, o Nicaragua. Son países más pobres, ¿sí? Entonces el impacto no es el mismo. Yo esto lo encontré, me pareció súper interesante mostrarlo para que se entienda mejor. Si ven en el lado izquierdo, en Argentina en 1961, van a ver biocapacidad por persona, dice 10,4. O sea, era la naturaleza sana que había disponible para poder, digamos, darnos y brindarnos todo lo que nosotros necesitamos. Y el consumo la huella ecológica por persona era 3,7. Estos son informes de una ONG, que después la voy a nombrar, o la puedo nombrar ahora, es lo mismo, que se llama National Footprint Network, que es la que mide, la que tiene un medidor de huella ecológica donde uno puede entrar. Yo después voy a dar la página donde uno puede entrar y medir. Entonces, según la biocapacidad que tenía la Argentina, la naturaleza, ahora se ha destruido mucha cantidad de bosque, ahora este último tiempo de la pandemia han destruido cantidad de bosques en el norte argentino. O sea, se calcula que son más de 6 capitales federales en bosque, es una barbaridad. La contaminación del agua, todo eso hizo que para el 2016, si se fijan, haya descendido esa biocapacidad en 6,8, o sea, de 10,4 a 6,8, y el consumo por persona más o menos se mantuvo igual. Entonces, si ven, la proporción positiva, en nuestro caso, por suerte, en nuestro país por ahora es positiva, las hectáreas, es 6,7 en 1961, y por estas proporciones que se acercaron, actualmente es 3,4. ¿Sí? Espero que si no se llega a entender, por favor que alguien me pare y me pregunte. Pero yo puse 2 ejemplos más, por ejemplo, de Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, que la biocapacidad era mucho menor, que era la línea verde de abajo. 5, era 5, mientras que el consumo era 8. Era un montón lo que consumían y que consumen actualmente los norteamericanos.
Y fíjense que en la biocapacidad, o sea, la reserva o el déficit, a nosotros nos daban reserva positiva y a ellos les da déficit, porque el consumo es mucho mayor a lo que la naturaleza en su territorio puede aguantar, puede soportar. En 2016 empeoró. Fíjense que la biocapacidad, el déficit es -3 en 1961 y en 2016 es -4 y justo tengo tapado ahí, -4,5. Y otro caso que encontré, que hay millones, es Noruega. Fíjense que, salvo unos pocos años, después las reservas también son superiores a la huella ecológica de las personas, pero tienen una reserva, una biocapacidad muy, muy grande, y se da que Noruega bajó, por medidas del gobierno, bajó la huella ecológica. El impacto de las personas, de los habitantes, en el ambiente se redujo con el paso de los años. Eso se ve perfectamente en el gráfico. Esto es lo que yo quería explicar. Este gráfico puede ser medio confuso al principio. Esto tiene que ver con el día del sobregiro. El día del sobregiro está acá. Ahora vuelvo a la otra. El día del sobregiro significa que, por ejemplo, cuando empezó en 1970, se cumplió, fue el primer año que se cumple que el ser humano consumió más de lo que el mundo podía regenerar en un año. En 1970. Y a medida que fue pasando los años, fue aumentando progresivamente. El año pasado se cumplió el 1 de agosto. 29 de julio. Este año, por la pandemia, se atrasó 3 semanas. Como estábamos todos encerrados y hemos consumido mucho menos, se atrasó 3 semanas e hizo que se generara, o sea, que la humanidad necesite para sobrevivir 1,6 tierras. ¿Qué significa esto? Que la humanidad está consumiendo 60% más de lo que la Tierra puede estar regenerando por año. El año pasado fue 1,75 tierras. ¿Qué significa esto? Es decir, por ejemplo, este gráfico, si se fijan en el primero, febrero 11, dice Qatar, significa que si todas las personas del mundo consumiesen como la población de Qatar, el día del sobregiro se produciría en febrero 11. Mientras que, por ejemplo, si todos consumiésemos, que deberíamos encontrar un equilibrio, como gente de Indonesia, que es el primero a la izquierda, se produciría el 18 de diciembre. O sea, las personas de Indonesia necesitan mucho menos de un planeta para subsistir. Por ejemplo, nosotros, Argentina está en junio 26. Esto es del 2019. Si se fijan abajo en la mitad, 26 de junio sería Argentina. Si toda la población mundial consumiese como Argentina, se consumirían todos los recursos que tiene el planeta para un año, se consumirían el 26 de junio. Eso no está nada bien igual. Para hacerlo más sencillo la explicación, yo siempre lo doy. Imagínense un árbol de manzanas, o el que quieran, que da todo el año fruta. Todo el año. Si consumimos nosotros, si yo estoy solo en mi casa consumiendo, voy a agarrar una manzana, la voy a comer y con el tiempo voy a agarrar otra y le doy tiempo a la manzana, al manzano, al árbol, a regenerar nueva fruta. Si yo empiezo a comer cada vez más rápido o se empieza a agregar cada vez más gente y cada vez más gente empieza a consumir, ese manzano va a necesitar más tiempo para regenerar la fruta, hasta que tal vez se consuma tan rápido esas manzanas que tal vez a mitad de año ya no tenga más. Y la energía del manzano, que la tiene para todo el año, van a tener que empezar a utilizar tal vez energía y recursos que tendría que estar utilizando el año siguiente. Entonces nosotros agregaríamos fertilizantes y cosas para para que ese manzano empiece a producir cada vez más. Y si no, se plantará otro manzano. El problema es que nosotros no podemos plantar otro planeta y es el único que tenemos. Entonces ese es el problema del ritmo que se está consumiendo. Como dice acá, no es lo mismo, por ejemplo, lo que consumen la gente de Indonesia es muy bajo, el ritmo de consumo es muy bajo que Qatar. Por ejemplo, si se fijan, los primeros países de la derecha son los países más ricos y los países de la izquierda, de arriba de la izquierda, son los países más pobres.
justamente porque la manera de consumir y el ritmo de consumo es mucho menor de los países pobres que de los ricos. Bueno, este ya lo pasamos. Este es otro ejemplo, por ejemplo. ¿Cuántos países se requieren para satisfacer la demanda de sus ciudadanos? Es decir, los japoneses consumen como si tuviesen 7,7 países. O sea, no podrían. Si nosotros pusiésemos una muralla alrededor de Japón y los japoneses tuviesen que consumir solamente lo que su país produce, no podrían sobrevivir. Por eso tienen que importar un montón de cosas, como Alemania, que dice 3.0, 3 Alemanias. Francia 1.9. Estos son datos del 2019, ¿no? China 3.8. ¿Qué pasa si, en la segunda parte, en la segunda imagen, si toda la población mundial consumiera como Estados Unidos? Bueno, si todos consumiéramos como Estados Unidos, se necesitarían 5 planetas, ¿sí? Porque el consumo de energía, el consumo de agua, el consumo de comida, el consumo de recursos que tienen los norteamericanos es tan abismal, es tan gigante, que si todos consumiéramos como ellos, se necesitarían 5 planetas. Es imposible de subsistir. El planeta aguanta porque así como está Estados Unidos que consume como 5 planetas, después hay países como India que es 0,7. Entonces eso se encuentra un equilibrio y por eso actualmente se necesitan 1,6 planetas, que está muy mal, está muy, muy mal. Tendría que ser 1. Nosotros tenemos un solo planeta. Esta es la página que yo decía. Si ustedes entran acá, pueden calcular la huella ecológica que tienen, bastante general, que tienen actualmente. Entran, pueden elegir el idioma en español o en inglés o en el idioma que quieran, entran a esta página footprintnetwork.org y ahí lo que hacen es, van volcando información. Pueden ser muy genérica o pueden abajo, justo abajo, dice como ampliar la respuesta. Y en esa, ahí te preguntan, por ejemplo, preguntan el consumo de carne. Bueno, si uno amplía la pregunta, digamos, te dice carne de vaca, carne de pollo, productos lácteos, o sea, se va ampliando las opciones, entonces es mucho más específica y mucho más precisa la respuesta. Y después, cuando dan la solución, dicen cantidad de hectáreas, si todos consumiéramos como vos, se necesitarían tantos planetas, y te dan soluciones para decir, bueno, consumís así, bueno, esta es la manera en la que puedes reducir. O sea, utilizar lamparitas bajo consumo, consumir menos agua, etcétera, 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 etcétera. Yo no sé si hay alguna consulta con respecto a esto. ¿Sigo? ¿Qué dicen ahí Lucho, Marcela? Podemos preguntar. Dale, dale. ¿Hay alguien quiere levantar la mano específicamente sobre esto que está hablando ahora Matías, más allá de las que hay en el chat? ¿Alguien tiene alguna consulta? Todavía no bueno, veo. Perfecto. No, hermanito, seguimos. Soy muy claro, entonces espero estar siendo muy claro. Vas bien. Perfecto, perfecto. Pregunten, por favor, pregunten. Esto no es un monólogo, por favor, pregunten, es la idea. Espera, hay una pregunta. Sí. Apareció un exalumno. Muy bien, a ver, vamos. Sí. Emiliano, dale. Desde la otra punta del mapa, más o menos. Sí. Debe estar escribiendo. A ver. a ver. Bueno, avancemos, si no, y la tomamos después para no perder tiempo. Bueno, dale. La huella ecológica está conformada por diferentes partes. Las dos principales es la huella hídrica y la huella de carbono. La huella hídrica es la cantidad de agua que se necesita para producir un objeto, un alimento o lo que sea. Es decir, por ejemplo, cuando uno toma por ejemplo, estoy tomando un té, yo utilicé, no sé, 200 mililitros de agua. Pero la huella hídrica lo que hace es medir también la cantidad de agua que se necesitó para producir las hebras de té que yo estoy tomando. ¿Sí? Eso es algo que uno no piensa. Mi computadora, estos auriculares,
no sé, la cucharita, el papel, todo necesitó agua en el proceso, porque las maquinarias necesitan agua, se contamina agua, el buzo, si tiene algodón, se necesitó agua para regar las plantas de algodón. Bueno, eso es lo que hace la huella hídrica. No es fácil de calcular, estuve buscando mucho para tratar de encontrar ejemplos. Y acá van a tener que responder, le doy un minuto más o menos para que lo piensen, más o menos ustedes, Marce, Lucho, díganme cuál es la respuesta que más tiene. Entonces, ¿cuál tiene mayor huella hídrica? ¿Qué piensan? ¿Pan, 2 rebanadas de pan, una ducha de 10 minutos o un bife de 1 kilo de carne de vaca? Doy un minuto o un par de segundos y me dicen. A Ya ver están acá. escribiendo, ¿eh? Están Ya están escribiendo, sí. Uy, pero qué rapidez. ¿Qué te parece, Lucho? ¿Quién va ganando? Y yo creo que el bife va ganando, sacando Ojo, ventaja ojo que acá dicen, algunos dijo son iguales. también. Bueno, La ducha, son iguales. Pero sin dudas el bife va sacando ventaja a todos. Bueno, lo voy a mirar. Es el bife. Ahora explico por qué. Para producir un pan, o sea, 2 rebanadas de pan, 40,7 litros. Es un montón. ¿Por qué? Y bueno, porque el trigo tuvo que ser regado, se procesó en máquinas, se transportó. Todo eso tiene agua, en el proceso tiene agua. Ducha, 10 minutos. Se calcula que son unos 14 litros por minuto. Pueden ser 10, pueden ser 20, según si uno tiene un aireador, no tiene, pero son más o menos 14 litros por minuto. Y el bife son 15.000 litros de agua. Es decir, imagínense si uno hace un asado, imagínense la cantidad de agua virtual, también como se le llama, que hay arriba de la parrilla. Puede llegar a 50.000 litros, 100.000 litros, dependiendo. Agua que uno no ve, pero que la vaca tomó agua, se le regó las hojas, se regó todo el pasto para que ellos tomaran, más todo el agua que se contaminó con los purines, con los restos de los desechos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, otra pregunta. ¿Cuál tiene más? ¿La remera, la ensalada o cepillarse los dientes 12 minutos? Que no sé quién se cepilla los dientes 12 minutos, pero bueno. Si es con la canilla abierta, me voy a enojar mucho. Si es con la canilla cerrada, obviamente no es esta cantidad. Estamos suponiendo si son 12 minutos con canilla abierta, ¿no? estamos más complicados en esta, ¿eh? No sé qué Acá está más peleado. Lucho. Y Vayan acá mirando vamos las empatados, respuestas. remera y Sí. ensalada. Remera, ensalada. Esta está más peleada, te digo. Bueno, más o menos cuando Remera, haya ya una ensalada. mayoría, ya develo la respuesta. ¿La puedo develar ya? ¿Ya puedo? Por favor, Sí, porque la mayoría está diciendo ensalada. Así que... La remera. Lamento decirles que la remera. El problema de esto es que, a ver, la remera va a variar mucho si es, por ejemplo, tejido sintético, si es tejido de algodón. El árbol, o sea, el algodón, todas las plantas de algodón necesitan mucha cantidad de agua, también el proceso, por eso la remera tiene más cantidad. El tema es que a medida que uno va utilizando la remera, esa huella la va dividiendo por las veces que la vas utilizando. Si uno, por ejemplo, la utiliza una vez y la tira, el impacto ambiental es enorme. Quiero creer que nadie lo hace. Pero si uno utiliza esa remera durante 20 años, bueno, entonces ese impacto ambiental que tuvo producir esa remera va a ser ya mínimo, porque uno evitó durante 20 años comprar una remera nueva. ¿Sí? Estamos suponiendo a grandes rasgos. Y la verdad que regar una planta de tomates, una de lechuga, una de pepino, una de ají, no necesita tanta cantidad de agua. Vamos a la última. Lavar el auto, un vaso con soda
o zapatos? A ver qué dicen. A ver ahora qué opinas. Creo que Vos está más contá, complicada. claro, vos contás zapatos y yo cuento lo demás, ¿te parece, Lucho? Y tarde pero llegamos. Bueno, me parece que vas a contar vos, Lucho. Sí, sí. Y creo que uno solo te dijo lavar autos, zapatos, 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 zapatos. Bueno, Y lo zapatos. develo. Exactamente, es el zapato, exactamente. Exactamente, bueno, pues creo que aprendieron, cuando yo venía hablando, creo que se dieron cuenta que cuanto más producción tiene, más procesos tiene, más procesos industriales tiene, ¿sí? Imagínense un zapato, tienen que primero criar la vaca, ¿sí? Darle de comer a la vaca, todos los purines de la vaca, los desechos, el agua que se contamina, todo eso se tiene en cuenta en la huella hídrica. Entonces, obviamente que producir un zapato va a consumir una cantidad de agua abismal en relación a un vaso con soda, que ahí no se está teniendo en cuenta el vaso, per se, se está teniendo en cuenta la soda que tiene adentro. Pero miren que un vaso con soda necesita 122 litros de agua. No es la cantidad de agua que vos tenés en el vaso, es todo el agua que se necesitó. Bueno, acá tienen. Acá les doy 2 minutos, o sea, menos, perdón, no, así hablo genérico, 2 minutos no, pero aproximadamente, miren, 70 litros de agua para producir una manzana. O sea, desde que el árbol es árbol, chiquitito, o imagínense ya el árbol es adulto, se lo regó, se lo fue regando. Bueno, todo ese proceso necesitó 70 litros de agua para una manzana. Miren la diferencia de la carne. Un bife de 300 gramos, 4.500 litros de agua. O 300 gramos de cerdo, 1.440. Pero estamos de vuelta en la misma. Miren el té, 90 litros de agua para una taza de 750 mililitros de té. La carne tiene mucho más proceso que una manzana, que soja, por ejemplo. Ahora se le da soja a los cerdos o a los animales, tiene mucho más. Por ejemplo, imaginemos que primero viene en la producción, en el proceso, en el proceso de producción de la carne, primero viene la producción de la soja. Entonces, obviamente, esto va a necesitar menos agua y a medida que vamos avanzando en la cadena, cada vez se va necesitando más agua. Entonces, todo ese agua se va acumulando hasta, bueno, que llega a nosotros. ¿Por qué es esto tan tremendo? ¿Sí? ¿Pero por qué esto es tan serio? Bueno, esto es serio porque del agua total que tenemos, que es el 100%, mares, agua salada, agua dulce, el agua dulce solamente es 2,5%. Todo el resto es salada. Entonces, de ese agua dulce, ¿qué porcentaje es el agua dulce líquida que se puede consumir? ¿Hay alguien? A ver, yo tiro la pregunta. A ver si alguien me la puede contestar, si alguien sabe. Tenemos agua dulce congelada, agua dulce líquida y agua dulce accesible. ¿Alguien me puede decir qué porcentaje es ese agua dulce accesible? O sea, para poder potabilizarla. Pueden levantar la mano y los desmuteamos. Sí, eso o también por el chat, ¿no? Es indistinto. También. Sí. Ahí la profe está contestando. Profe, Ajá. ¿dónde anda? Igual la profe, ojo, no vale. No, lo puso en privado. Lo puso en privado. Ojo. Bueno, igual no importa, si nadie contesta que den la respuesta de la profe. La profe dice 1%. Uh-huh. El 1% del agua dulce accesible. O sea, ella dice que el agua dulce accesible es el 1%. Y del agua dulce total, o sea, el agua dulce accesible, ¿cuál es el porcentaje del volumen total, del porcentaje total del planeta, del agua del planeta que está accesible para nosotros para poder consumir? Acá dijeron 4%. Ahí están. A ver, Luchito, ¿qué ves ahí? Están hablando del 4%,
3%. Acá dijeron 1%. 2,5 también. Bueno, miren, el agua dulce congelada, estamos hablando del agua dulce, obviamente estamos hablando 100% del agua total, solamente vuelvo para atrás, para recordar, 2,5% es agua dulce, 2,5%. De ese agua dulce, el 79% está congelada. Cada vez menos, pues se están derritiendo los hielos, pero van al mar, por lo que no se puede usar. El otro 20% es agua dulce líquida, pero está en los acuíferos, o sea que es muy difícil de llegar. El 1% es agua dulce accesible. Estamos hablando del agua dulce, pero del agua total, lamento decirles que el 0,025% es potable. El problema de esto es el mal uso que le estamos dando. No solo la contaminamos, sino que la desperdiciamos al regar, al limpiar las veredas. Ahí la huella hídrica nuestra, por ejemplo, si uno mide la huella hídrica y pongo yo, sí, baldeo la vereda 3 veces por semana y pongo el agua y, no sé, estoy 10 minutos con el agua corriendo. Me baño 20 minutos todos los días. Lavo el auto, no sé, 2 veces a la semana. Todo eso, la huella hídrica empieza a aumentar de tal forma que el impacto en el planeta es gigantesca, a pesar de que nosotros no lo veamos. Porque yo siempre digo en chiste, no va a venir un huracán arriba de nuestra cabeza, a nuestra casa, y nos va a hacer pelota la casa porque estamos haciendo todo mal. No va a suceder eso, pero en algún lugar eso se va a empezar a sentir. O, mejor dicho, en algún momento se va a empezar a sentir, que ya se está sintiendo. Hay 16% de la población argentina que no tiene agua potable. O sea, eso es 1.800.000 personas que no tienen agua potable, ¿sí? Y nosotros lo estamos utilizando, por ejemplo, estamos potabilizando agua para regar, cosa que no se debería hacer. Deberíamos juntar aguas de lluvia para poder regar, no usar agua potable para regar. Es una locura total. Entonces, bueno, ejemplo uno. ¿Te puedo Sí. pasar 2 preguntas Obvio. que se hicieron ahora en el chat y que Obvio, claro. de pronto son inquietudes que pueden ir ahora? Mira, una dice... Eso justo estaba por... Dale, vos decís una y yo empiezo con la otra. A ver. Vicente dice que él vio un documental de Bangladesh donde hacen remeras las fábricas y alrededor tiene un río, no te digo ni cómo escribe Vicente, no importa eso. Y alrededor tiene un río. Ese río no tenía una gota de agua, estaba llena de jeans, remeras y la tinta ¿cómo se podría reducir ese tema de las fábricas ya que son las mayores contaminantes? Bueno, eso es una pregunta difícil en el sentido de que primero parte es educación, punto número 1. Siempre la base está en la educación y por sobre todas las cosas, porque, a ver, imaginemos que la educación educa a chicos que después en un futuro van a ser futuros políticos, futuros empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos políticos que actualmente están gobernando y los futuros tienen que tener planes a largo plazo y políticas a largo plazo que prohíban a las empresas a tirar, como pasa en el riachuelo, a tirar todos los desechos industriales al agua. Tienen que tratarlos. En Alemania, Noruega, Suecia, hay leyes tan fuertes, tan poderosas contra estas cosas, que muchas de estas empresas, por ejemplo, las papeleras, terminan viniendo a Latinoamérica porque las leyes son mucho más laxas, son mucho más flojas, mucho menos control. Entonces, termina viniendo una papelera que en Noruega no puede hacer lo que quiere y viene a la Argentina o Uruguay y va tirando todos los desechos al agua sin ningún tipo de control. Entonces, ahí está el tema. Son varias patas para hacer... A ver, es lo que yo dije, las leyes por un lado, definitivamente, son necesarias. Por el otro lado, la educación. Pero por el otro lado también está en el consumo de las personas. En nosotros como consumidores, yo siempre lo digo, nosotros como consumidores tenemos que decirle al gobierno y a las empresas, no estoy de acuerdo. Y no estoy hablando de ir a marchas o de protestar. También, obviamente, todo sirve. Pero estoy también diciendo en el momento de comprar. En este país es difícil porque la mayoría de los productos ambientalmente amigables, sostenibles, eco, bio, como quieras decirlo, son relativamente más caros.
pero hay maneras de decirle a la empresa, yo no estoy de acuerdo con vos estás produciendo, no estoy de acuerdo, entonces no te compro, le compro a Mengano y no te compro a vos. Entonces, yo siempre digo que el camino es doble. Por un lado, tienen que bajar soluciones políticas y leyes de parte del gobierno. Por el otro lado está la parte de nosotros, de ciudadanos y consumidores, en hacer presión. Ejemplo 1, el tema de la Coca-Cola, las botellas retornables. Eso volvió porque hubo tanta presión, hubo presión general, posiblemente haya habido presión del gobierno, porque el relleno sanitario está cada vez que colapsa en 4 años ya no da más. Entonces, todas esas presiones generan que haya vuelto la botella retornable. ¿Y por qué digo vuelto? Porque los más chicos tal vez no saben que hace 20 años atrás, o tal vez más o menos, estaban las botellas de vidrio retornables, las botellas de plástico retornable, había un montón de cosas retornables, se iba con changuitos, se iba con la bolsa de arpillera, y todo eso fue cambiando por la facilidad que dio el plástico. Arma de doble filo. No sé si... Lucho, ¿una más querés leer? Hay otra pregunta que hicieron acá. Sí. Dice, dado que los países más ricos son los que más consumen, por lo que veníamos viendo, y los más pobres los que menos consumen, si habría un consumo ideal, pensando también en las condiciones dignas para la población, porque uno sí puede haber un consumo súper ideal restringiendo muchas cosas, pero bueno, también hay que nivelar habría que entonces definir qué consumos son aceptables y cuáles imposibles de sostener, ¿no? Es como bastante amplia la pregunta, pero... Sí, estoy pensando cómo responderla. A ver, nadie puede prohibirle a nadie consumir. Yo no te puedo prohibir, no sé, vos, Lucho, querés comprarte la PlayStation, yo no te puedo prohibir comprarte la PlayStation, mientras que un haitiano no puede comprarla, ya sea porque no existe en el país o porque económicamente no pueden o lo que sea. Yo no puedo prohibirlo. Yo no tengo, pero yo no lo puedo prohibir. Yo tengo una computadora. Lo que hay que hacer es concientizarse, educarse y empezar a darnos cuenta, por eso esta charla. Esta charla es para empezar a darnos cuenta de que yo tengo esta computadora y nadie te va a prohibir. Como ambientalista, yo tengo mi computadora, no vivo en un monte, porque me gusta una calidad de vida determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero está en aprender, en darse cuenta que si yo me compro una computadora o un celular, vayamos a un celular que es más fácil, o un celular, no lo cambiemos al año. Cambiémoslo a los 3, a los 4, a los 5 años, cuando ya el celular no dé más. Pero no de más, no por un mal uso de estar prendido todo el tiempo, cargarlo prendido, no en ese sentido, sino porque lo usamos bien, lo usamos como corresponde, y ya el aparato no da más porque no da más, no es infinito. Entonces, está empezar a tomar conciencia de eso, que yo, por ejemplo, el no tirar comida, yo no tiro comida. No tiro comida porque pienso en toda la gente que pasa hambre en el mundo, que son miles de millones de personas, son 1.500 millones de personas que están pasando hambre actualmente en el mundo. 1.500 millones. ¿Es mi culpa? No, no es mi culpa, sin duda que no es mi culpa. Pero con mis decisiones, educándome, buscando información, escuchando, eso empiezo a cambiar hábitos y empiezo a generar presión. Ahí está el tema. Cuando yo me informo y empiezo a buscar información y doy estas charlas y comparto con ustedes la información esta que tengo, empiezo a generar en cada uno de ustedes una inquietud que puede quedar acá o puede decir, no, voy a seguir investigando. Hay chicos que son veganos, vegetarianos, gente que... Yo estoy en un proceso. Yo no soy vegetariano ni vegano, soy omnívoro, por decirlo de una manera, pero soy consciente del impacto que genera mi consumo de carne. Soy muy consciente. Entonces, estoy reduciendo cada vez más el consumo. Dice acá Jorge, para poder continuar, ¿no? Sí. Porque creo que estaríamos con 15 minutos de charla. Dice Jorge Garay que la raíz del problema es cultural y la solución también. Sí, sin duda. Obviamente que es cultural y es educativo, porque la gente no sabe. O sea, no puedo pretender, yo a veces me pongo mal.
Y he aprendido con el tiempo a darme cuenta que la mayoría de la gente no lo hace, o lo hace mal, entre comillas, porque no lo sabe. Entonces es difícil, por eso está la educación, para que vayan se van dando cuenta, y también es las oportunidades o las posibilidades que van dando el país o los gobiernos de consumir mejor. Son muchas ramas, son muchas cosas, son muchos temas, pero para seguir... Exacto. Sí, acá hay otra pregunta que también voy a dar Eso es un poco más compleja, pero tiene que ver ahora con la huella de carbono. La huella de carbono es exactamente la misma que la hídrica, pero se llama huella de carbono porque de carbono puntual se refiere a todos los gases en realidad, gases de efecto invernadero, el metano, los óxidos de nitrógeno y otros. El tema es que el dióxido de carbono es el que más se produce y el más conocido, entonces se le puso huella de carbono. Entonces, ¿qué modo de transporte emite más dióxido de carbono por pasajero y kilómetro? Entonces, voy a darles un minuto para que miren las imágenes. No hace falta que lo respondan así abiertamente, sino que piensen cada uno qué creen que consume más produce más dióxido de carbono y cuál produce menos. ¿Sí? O sea, qué transporte es más sostenible y cuál menos sostenible. Doy, no sé, un minuto para que lo miren, lo piensen. Podríamos haber jugado con esto, ¿no? Que cada uno tuviera una hoja, escribía qué, sí. Y lo poníamos así, y ahí Sí. veíamos todos. Era una posibilidad, sí. Pero bueno, para la próxima, no pasa nada, para la próxima. Saltó la didáctica, pero bueno. Yo lo hago también así porque los agarro de sorpresa y no les doy la posibilidad de andar investigando mucho, ¿no? Entonces la idea es que sea intuitivo, que piensen, ¿no? ¿Cuál es cuál? No sé qué. Lo develo ya respondo. Y avance. ¿Avanzo? Bueno, avanzo. Sí. Miren, primero viene el avión. Siempre estamos hablando de cantidad de dióxido de carbono por pasajero por kilómetro. Después el barco. Es muy parecido y además los barcos generan óxidos de azufre que también son extremadamente contaminantes y tienen un efecto invernadero monstruoso también. El camión, el auto. Y acá una salvedad. Entre auto y el avión vi un informe donde decía que si hiciese un viaje entre París y Londres en auto con una sola persona, el impacto de esa persona sería mayor que ir en avión. Pero eso se reduciría a la mitad si viajase con otra persona más en auto. Eso es increíble, pero por eso el tema es, imagínense el impacto de si en el avión viaja una persona. El impacto de esa persona sola, imagínense transportar una sola persona de acá a, no sé, 12.000 kilómetros de acá a Alemania. Sería enorme el impacto. Pero a medida que se van sumando personas, ese impacto se va reduciendo y se va repartiendo en cada persona. Sigo. La moto, 72 gramos de dióxido de carbono por persona por kilómetro. Un bus chiquitito, un colectivo. El tren. Acá también varía. Si el tren la electricidad que utiliza el tren es de fuente renovable, o sea, sol, aire, etcétera, etcétera, va a ser menor que si la fuente energética del país, la matriz energética fuese de carbón, petróleo y gas. La bicicleta, o sea, el modo de transporte en sí no genera in situ en el momento gases de efecto invernadero y obviamente caminar. Hay que aclarar que el ser humano produce por día 500 gramos a 1 kilo de dióxido de carbono, dependiendo la edad y dependiendo la actividad que uno haga. No es lo mismo estar en reposo que estar haciendo ejercicio físico. Pero bueno, se está hablando de la actividad per se, ¿no? Del modo de transporte. Acá les pongo unos ejemplos. Muy sencillo, no voy a entrar en detalle, simplemente para que los miren. Por ejemplo, producir una botella de vino, 2.300 gramos de dióxido de carbono, o sea, el equivalente significa que son distintos gases. Se toma el dióxido de carbono como
como, no me sale ahora la palabra, como el gas, ejemplo, ¿no? Por kilo. Miren el de ternera, 31.400 gramos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne. Las frutas son las que menos tienen, 70 gramos de dióxido de carbono equivalente por kilo de fruta. Y así, bueno, sucesivamente un montón. Esto lo puse para que vean que también no solamente son el transporte, sino que también los objetos tienen, como su huella hídrica, también tienen su huella de dióxido de carbono porque también fueron producidos, el transporte, los gases que fueron emitidos a la atmósfera en la industria mientras que fueron procesados, bueno, un montón de pasos que van generando gases de efecto invernadero. Y acá ya voy a entrar al final, que agarré dos ejemplos. Uno son las famosas bolsas. Esto es una tabla comparativa que se me ocurrió hacer para que la vean. Todo es un debate que es, ¿cuál es mejor? ¿La bolsa de plástico, la bolsa de papel, la bolsa de algodón? Bueno, me costó mucho encontrar esta información, realmente me costó mucho. Pues fíjense, por ejemplo, que la estigmatizan y la vuelven como demoníaca la bolsa de plástico, pero no es tan así. Dependiendo del uso que se le va a dar, es mejor la bolsa de plástico que la de tela o la de plástico duro o la de papel. Es decir, fíjense, en la producción de la bolsa de papel hay que talar árboles, porque no se utiliza por lo general papel reciclado porque la calidad no es la misma. ¿Sí? Entonces se talan árboles. Entonces puede tener un sello, el FSC, el famoso sello FSC de sostenibilidad de los bosques. El problema de esos bosques es que suelen ser de pino, de eucalipto, que suelen reemplazar otros bosques nativos. Y el eucalipto y el pino crecen tan rápido, que consumen tanta cantidad de recursos y va ocupando un lugar que debería estar el nativo y no un exótico como el eucalipto o el pino, dependiendo de la zona. Entonces, fíjense, el algodón, bueno, la tela, que yo lo dije antes, la cantidad de agua, de energía que se utiliza para producir una bolsa de tela. La del etileno, como puse ahí, es un residuo del petróleo, es un derivado del petróleo, es un gas que con una mezcla se transforma en más un plástico. Según leí en un informe, el impacto ambiental de esta producción de bolsa de plástico va a depender del control que se tenga en la producción. En cada paso, si se controla mucho, la producción de una bolsa de plástico es mucho más eficiente y sostenible que de papel o de tela, que uno cree es un chiste. No, no es un chiste. Por ejemplo, la energía, tanto la producción como el transporte, se necesita mucha más energía producir una de papel o de tela que una de plástico. ¿Por qué? Bueno, por lo que dije. La de madera, la de papel, se talaron árboles, se trató toda esa madera, todos esos pedazos de madera, se le puso químicos, se contaminó una cantidad de agua increíble, dióxido de carbono, transporte de los troncos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que la tela, ¿no? Colorantes, se regó todo el lugar de las plantas, bueno, un montón de cosas. Y además, uno lo minimiza, pero como puse acá, por ejemplo, el peso, ¿no? 1000 unidades de la bolsa de plástico, si la ven ahí, es la tercera empezando de abajo, 7 kilos, mientras que la de papel es 64 kilos y la de tela son 200 kilos. Esto quiere decir que se necesita mucha más cantidad de energía, o sea, de gasolina, de espacio, para transportar porque no entra, por ejemplo, yo tengo acá anotado, lo anoté porque hay cifras que uno no suele acordarse, 2.500 millones de, a ver, estoy buscando porque no me acuerdo de la cifra de memoria, la verdad, pero bueno, no importa, si lo encuentro lo digo, ahora no me acuerdo, no me lo acuerdo de memoria, bueno, no importa. Se da mucho más espacio para transportar la de algodón o la de papel que la de plástico, justamente por más pesada. Lo mismo que, por ejemplo, en la degradación. La degradación del plástico, por ahí se ataca el problema, porque el problema del plástico, es lo que estaba el video, tarda entre 400 y 1000 años en degradarse. Entonces, el problema está en que uno suele usarla una vez y la tira. Hay muy poco porcentaje, como decía el video, un muy bajo porcentaje que termina en los rellenos sanitarios.
y otro, el 80%, termina en la naturaleza. Entonces, el problema está en que no se degrada. Y si se va degradando, no se degrada, se va rompiendo en muchos pedacitos y tarda 400.000 años. Entonces, se calcula que para el 2050 va a haber más plástico en el mar que peces. Entonces, se está queriendo atacar esto con, bueno, otras botellas reciclables u otras cosas, pero hablando de las bolsas de papel y de tela. El problema de esto es que la de tela es difícil de reciclar. No es fácil de reciclar, porque también contamina muchísimo el reciclado de la bolsa de papel, mucho más que la de plástico. El problema de la de plástico es que al ser tan liviana a la industria no le conviene. Entonces, ¿qué se hace? La famosa botella de amor. Se va metiendo ahí adentro y es más eficiente que reciclarla. Y ahí, como dice acá, se puede reciclar el papel hasta 8 veces porque va perdiendo la calidad. Y la de tela, yo según encontré informes que dice que no se recicla. Si lo que se recicla un 9% de todo lo que existe de tela, 9%, y el 1% se usa para ropa nueva. ¿Qué pasa con todo esto? ¿A qué quiero ir con todo esto? Es que dependiendo del uso que se le dé, una es más sostenible que la otra. Por ejemplo, la de madera, perdón, porque me confundo, la bolsa de papel es más eficiente a partir del cuarto uso. Si se fijan abajo, puse 4X, esa es la cantidad de veces que se utiliza, y el equivalente. Es decir, por todo el consumo de dióxido de carbono, se produjo la huella de carbono, que acá puse que es muy alta, no encontré la cifra. No encontré como las otras dos, no logré encontrar la cifra. La huella hídrica, fíjense que la huella hídrica de la de papel es 3.800 litros cada 1.000 unidades, mientras que la de plástico es 22 litros. Entonces, si uno utiliza una vez la de papel y la tira, y utiliza una vez la de plástico y la tira, el impacto, o sea, el impacto en el ambiente es mayor y es peor la de papel que la de plástico. ¿Sí? Se utilizaron más recursos, se impactó mucho más el ambiente, se contaminó mucho más el aire y el agua, produciendo la bolsa de papel que la de plástico. Lo mismo que la de tela. La de tela hay que utilizarla más de 150 veces para que el impacto en el ambiente sea el mismo que haber utilizado la de plástico una sola vez. Con la diferencia es que la de tela lo que tiene es que se puede utilizar muchas veces, no se rompe, pero el problema es que se puede ensuciar, pueden crecer, leí, colonias de bacterias porque se va ensuciando, no se recomienda para la comida, para alimentos. Bueno, entonces, para cerrar, es la cantidad de usos que se les dé a la bolsa. Si la de algodón, van a tener 2 bolsas de algodón en toda la casa y van a utilizarlas siempre, durante años, siempre es preferible la de algodón, porque la de papel se utiliza 2 veces y se rompe, por lo que nunca van a llegar a las 4 veces. Si en cambio tienen una bolsa de plástico de estas de supermercado hechas un bollito y la utilizan por 1 año o 2 años, sin duda que el impacto es mucho mejor. O sea, el impacto es más positivo la de plástico que la de papel o de algodón. Siempre, es dependiendo cómo uno la vaya usando. Para cerrar. Colgó, me Sí. parece. Ahí está. ¿Qué? No, pensé que te habías colgado. No, para cerrar, porque esto es un tema que yo vi, les recomiendo una película que se llama Empatía, del 2017, que está en el Green Film Festival actualmente, ahora, pero yo la encontré en YouTube, es gratuita, es española, Empatía, y habla sobre el consumo de productos cárnicos, el impacto que produce en el ambiente. Lo hago muy rápido, para que se entienda también el tema del impacto de dióxido de carbono y del agua en la comida. Fíjense que la industria ganadera es el segundo causante del calentamiento global del mundo. ¿Sí? Uno puede hablar de agricultura y de todo en general, eso ya llega al 24%, pero dentro de eso está la ganadera, que es 14,5%. La primera es la producción de energía. La segunda, en gases de efecto invernadero estoy hablando, producción de gases de efecto invernadero, es la industria ganadera. Y se reduce mucho más cuando, por ejemplo, de esas emisiones, del 100% de las emisiones que produce la ganadería, el 62% es de las vacas. Eso es a través del estiércol, de los gases que generan las vacas,
por la fermentación de la comida en los estómagos. El metano y el estiércol generado por las vacas en todo el mundo equivalen a 33 millones de autos. Para que se den una idea, para que empiecen a darse una idea de lo que el impacto que uno tiene en el planeta cuando uno come un bife, ¿no? Bueno, estos son datos, ¿no? No quiero meterme mucho acá pero estos son datos de color. Y obviamente lo que está pasando en Argentina es el principal explotador de la tierra. Se están talando y destruyendo cantidad de bosques en el norte argentino, en el Amazonas y en un montón de partes del mundo para darle lugar a campos enormes de soja, de trigo, para darle de comer a animales. Y hay 1.500 millones de personas con hambre. Acá, esto es un gráfico de lo que quería mostrarles. Producción de electricidad y calor, 25%. La agricultura es 24%. Y esto es un gráfico del 2014 del IPCC. O sea, fíjense el impacto que genera la producción de alimentos, ¿no? Y esto es simplemente para que, esto no lo voy a explicar, es simplemente para que vean, esto es un gráfico que está desglosado en el consumo en el impacto que tiene la ganadería en el planeta, ¿no? Los porcentajes del dióxido de carbono, donde se genera, cómo se genera, el estiércol, el metano, en qué parte del proceso se genera el metano, el óxido de nitrógeno, bueno, las energías indirectas, la energía directa para producir la carne, bueno, un montón de factores, es para que tengan una idea. Y en la Argentina, fíjense que está el 37%, o sea, fíjense que la energía es la que genera más impacto ambiental de gases de efecto invernadero, es la energía en la Argentina, 53%, y la agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, 37%. Y dentro de eso, la ganadería genera el 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, cuando uno come un bife es mucho más que un bife. Bueno, esto es un gráfico para que vayan viendo, por ejemplo, el vacuno de carne, la cantidad de millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, 1.889 toneladas de dióxido de carbono equivalente se produce en lo que es América Latina, ¿no? La carne, solamente la carne vacuna, estamos hablando. Y cada vez se amplía más la frontera agropecuaria porque cada vez la gente come más carne. Si todos redujésemos el consumo de carne o nos volviéramos veganos, vegetarianos, el impacto en el gas de efecto invernadero sería mucho menor. Ya estoy terminando. Entonces, ahí puse la fuente de película que se llama Empatía 2017. Esa es la película, la pueden buscar en YouTube, está muy buena. Y a esto me refería con la huella hídrica. Ese es un dibujo, yo no tengo nada que ver con el vegano hippie, no se enojen conmigo, yo no tengo nada que ver. Los veganos no son hippies, no estoy de acuerdo con el dibujo, pero bueno, los dibujaron así en la película, yo no tengo nada que ver. Y fíjense que el vegano, por no consumir productos cárnicos o de origen animal, la huella hídrica del vegano es muchísimo menor, 14.000 litros menos, que una persona que es omnívora, que come carne. Entonces, uno puede comer carne, nadie le va a prohibir que coma carne, pero el impacto en el ambiente hay que empezar a concientizarnos que la dieta cárnica o con productos animales de todo tipo genera un impacto ambiental gigantesco, mucho mayor a la dieta vegana. Y eso es cierto, una dieta vegana de toda la población mundial, entre otras cosas, puede salvar al planeta, puede salvarlo. Y eso es cierto. No estamos hablando de cuidar a los animales, de los sentimientos de los animales. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del impacto de territorio, de gases de efecto invernadero, de consumo de agua. Sí, son dos cosas totalmente aparte. ¿Por qué es eso? Justamente por esto. Porque la producción de proteína animal es muy poco eficiente con respecto a la producción de proteína vegetal. Y acá tienen un dibujo también que la fuente es de la película, que acá pueden ver. Por 10 kilos de proteína vegetal se producen de carne de vaca 1 kilo. El promedio son 5 kilos de proteína vegetal por 1 de carne. O sea, no tiene nada de eficiente. Este es un ejemplo muy rápido que es, ¿qué pasaría si toda la población se volcara a distintos tipos de dieta? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si se reduce? ¿No? Entonces, por ejemplo, el primero es qué pasaría si toda la población mundial se volcara a una comida sin ningún tipo de comida, alimentos animales, ¿no? Entonces se reducirían en
bueno, en gigatoneladas es un montón por año, 8 gigatoneladas por año de dióxido de carbono equivalente. Repito, equivalente significa metano, dióxido de nitrógeno, azufre, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, el último es, por ejemplo, 3 gigatoneladas por año, más o menos, con un consumo moderado de carne rico en vegetales. O sea, hay distintas, si ustedes se van fijando, hay distintos tipos de dietas que uno puede ir volcándose progresivamente, no hace falta pasarse de golpe a la vegetariana o vegana, no es necesario, uno puede ir progresivamente, pero como dije yo, está muy comprobado que una dieta vegana, vegetariana, puede encaminar al planeta a un mejor futuro. Bien, cierro acá. Entonces, no nos olvidemos que tenemos un solo planeta. No tenemos dos, no tenemos tres, no conocemos otro lugar donde ir, y si hubiese tampoco podríamos ir porque es imposible económicamente y no existe. Así que no existe otro planeta. Tenemos uno solo. Entonces, cada decisión que tomemos y que tomamos impacta en el ambiente y impacta en el vecino, impacta en mi familia, impacta en mi vecino, impacta en mis amigos. Aunque no nos demos cuenta, mi forma de vestir, mi forma de consumir, no sé, de usar mi celular, mi forma de, si tomo un café o tomo un té, o si tomo una Coca-Cola o tomo una botella de vodka. O sea, cada cosa que yo decido impacta más o menos en el ambiente. Regla de las 3R, para recordarlas muy brevemente, es la clave de todo esto. Reducir, reutilizar y reciclar. Primero, reduzcamos. Antes de consumir lo que sea, cocinarnos, ir a comprar, pensemos, lo necesito, puedo comer otra cosa, puedo comprar otra cosa, puedo evitar comprarlo, necesito lo que voy a comprar, no lo necesito. Reutilizar es cuando ya lo compré, bueno, antes de tirarlo, lo reutilizo. Simplemente es eso. Lo reutilizo, se lo doy a alguien que lo pueda reutilizar, lo hago florero antes de tirarlo. Y si no se puede, lo reciclo. Lo pongo, lo separo en mi casa, lo pongo en un lugar apartado y lo llevo a un lugar donde reciban todos los elementos reciclables. Acá en San Martín pasan a buscarlo en determinados días, si no hay puntos verdes. Y si no, bueno, los que viven en Capital también hay puntos verdes donde pueden llevarlo, y si no, cooperativas. La famosa, esta es la economía circular. Empecemos a vivir más circularmente, más cíclicamente y no tan lineal. El planeta no conoce de procesos lineales. No existe un proceso lineal en el planeta. Todo es cíclico. Entonces, tenemos que volver a generar procesos cíclicos. Que sea siempre, por eso se llama reciclar, porque reciclar significa que vuelve a entrar al ciclo y evitamos extraer recursos materiales, recursos naturales de la naturaleza, y reutilizamos lo que ya está circulando. Así que bueno, eso es todo. La frase que a mí me gusta es: trabajemos todos los días para hacer del mundo un lugar más limpio, justo, sano y sostenible. Gracias. Lucho, Laura. Estábamos viendo si había alguna pregunta, pero creo que fue tan claro, porque había una de las preguntas que por ahí yo pensaba también, de, bueno, ¿qué podíamos hacer para mejorar todo el tema de la huella ecológica? Pero los últimos 2 minutos respondiste todo, más o menos, pero que era la base de las 3R, que pensaba yo, uniéndolo con la charla pasada. Exactamente. Sí, exactamente. Yo lo dejé porque es la base, esta de reducir. La base es reducir, no hace falta. Si una persona come carne todos los días, pues, por ejemplo, carne, estoy hablando de pescado, pollo, cerdo, vaca, y decide reducir y no comer un día carne, ya el impacto es muchísimo menor que está produciendo el ambiente. Y tal vez decide consumir 2 días, no consumir carne, y así sucesivamente. Entonces, la clave está en reducir. La primera palabra que uno tiene que pensar es reducir. Apagar las luces cuando no las utiliza, apagar el monitor, la pantalla de la computadora cuando no lo utilizas, desenchufar los electrodomésticos cuando no se utilicen. Todo esto es reducir. Caminar, son 2 cuadras, 3 cuadras, caminar, usar la bicicleta, no utilizar el auto.
en lo posible. Hay un montón de cosas que se pueden usar, que cada individuo va a ir encontrando. Si uno no se le ocurre, puede buscar en internet, que gracias a Dios hay muchas soluciones en internet. Les vuelvo a recordar que hagan este cuestionario sobre la huella ecológica, porque ahí les da un panorama mucho mayor de la vida de cada uno, del impacto de cada uno, que sorprende muchísimo. Hay que ser honesto, obviamente. Y la página te tira después un montón de soluciones posibles para reducir el impacto. ¿Querés decir de vuelta cómo era la página? Sí, es Footprint Network. ¿Para qué lo...? Yo se las paso, bueno, se las pasamos después, pero está en una diapo y la copio. Ahora la mando por WhatsApp, si querés. Ahí la dejo, ahí la dejo. Ahí estoy yendo para atrás. Ahí está. No, es food con T, ¿verdad? Con Sí, T, no con D. Perdón. No. Con T es pie. No sé si todos hablan inglés, pero... Sáquenle una foto mientras estamos haciendo estas últimas preguntas. Deja esta filmina puesta ahí y aprovechen, chicos, y sáquenle una foto a esta página. Y, Laurita, ¿algo que haya quedado pendiente? No, ahí estaba viendo. Solo, bueno, Emiliano, que está viviendo en Dinamarca, estaba contando que allá tienen las máquinas donde pueden volver a llevar las botellas, sea de vidrio, de metal, que es una iniciativa que está en gran parte de Europa, donde después puedes volver a llevar la botella, la pones en la máquina como si fuese una máquina expendedora y te dan un ticket por el valor, que puede ser $0,25 o en la moneda que haya en cada país, que después lo pueden canjear por cualquier cosa de la tienda, digamos, y que, bueno, cuenta que eso hace que sea mucho mayor la proporción de reciclaje que hay en el país. Exactamente. Sí, perdón, Marcela, dale. No, es que tenés un admirador, que no sé si lo ves, que te está saludando, muy pequeñito. No. Bueno, por favor, que ese admirador siga saludando, a ver. A ver, pará, ya dejé de compartir pantalla, pero no sé. ¡Ay, no! Es mi sobrino. Ah, bueno, les aclaro a todos los participantes que no todos son familiares Boken, los que hay acá, ¿sí? Pero bueno, hay un pequeño, y no podíamos dejar de saludar, supuse, por el parecido. Está mi madre acá. Ay, la madre, bueno. Está mi madre acá, presento a mi madre en sociedad. Bien, y de paso, así como hay un pequeño argentino, creo, acá en el grupo, el licenciado Lobos, le cuento que tenemos un exalumno argentino viviendo en Dinamarca, que es el que está haciendo esa pregunta. Así que, ¿qué más puede pedir? Tenemos por todas partes, ¿no? Yo quería agregar, yo viví varios años en Alemania y es así como dice este chico en Dinamarca. Yo llevaba las botellas de plástico, las latas también las llevaba a estas máquinas que te dan un ticket. Ese ticket se puede canjear por dinero, porque mucha gente de calle o gente que vive con muy poco dinero la canjea por dinero, o se canjea por un descuento del ticket en la compra, ¿no? Si uno devolvió, no sé, 3 euros en botellas, te descuentan esos 3 euros en la compra o te dan el dinero en mano. Está muy bueno porque realmente las botellas de vidrio, por ejemplo, se reciclan todas, están divididas en colores, marrón, verde y la transparente, la famosa transparente. Entonces, digamos que es más fácil. Son sociedades que la política brindó oportunidades de poder hacer las cosas bien hace muchos años, pero igualmente con la presión de los consumidores, esto se está revirtiendo, hay cada vez más lugares para llevar a reciclar, o sea, la cosa está cambiando, pero todos como consumidores debemos seguir presionando y seguir decidiendo, o sea, votando, para decirlo de alguna manera, en el momento de comprar, votar, decir, yo no te compro a vos, le compro a esta marca que tiene una botella retornable. Son maneras, cada uno encuentra la suya, no hay una manera correcta, digamos. Bien. Lau, ¿alguna pregunta más? No están preguntando, así que supongo que quedó todo clarísimo. Hay comentarios, hay muchos comentarios, sí. No sé si querés leer algún comentario y ya con eso le damos pie al licenciado Lobos para que haga su cierre y por supuesto cerramos con un súper aplauso para Matías Bockenhans,
que fue clarísimo, Me clarísimo, alegro. y hace que todos salgamos a la calle cuidando el tipo de bolsa, la botella de amor, ¿no, chicos? Bueno, y a cuidar, a ver, ahora yo estoy en la duda de si salgo con la botella de amor a la calle o agarro la bolsa de papel o la de plástico, me quedó todo, pero hay que pasar en limpio, hay que empezar de a poquito con todo esto, a cambiar la mentalidad, como decía Jorge, el cambio cultural, las discusiones que se fueron generando en el chat fueron riquísimas, los chicos están, hay grupos que son veganos, hay otros que no, y van discutiendo todas estas cuestiones, así que no se alteraste, Bockenham. Y bueno, es la idea es generar debate entre el status quo, lo que uno conoce como normal, y empezar a generar estos debates que nos despiertan las neuronas, que son cosas nuevas, que son antiintuitivas, que no son, que uno no se da cuenta. Incluso yo hace un par de años o meses que hay cosas que no sabía que ahora sé. Pero repito, lo de las bolsas, para que no quede ningún tipo de duda. La idea es reutilizar. Si uno decide tener una bolsa de plástico, ténganla, pero reutilícenla todas las veces que se pueda. No la usen y la tiren. El impacto es ese. Yo tengo un ejemplo chiquito. Cuchara de plástico, cuchara de metal. Si yo uso esta cuchara de metal y la tiro, tiene mucho mayor impacto que la de plástico, a pesar de que el plástico está totalmente demonizado y es ¿viste? Es lo peor que puede existir. No. Estas dos tienen un impacto desastroso si la uso una vez y la tiro, pero esta puedo tenerla durante 20 años. Esta la uso 2 veces o una vez y se rompe. Entonces, esta tiene peor impacto por la utilización de una sola vez, mientras que el impacto por la producción de esta cuchara se va repartiendo en la cantidad de usos que se le da. Por eso esta es mejor para el ambiente. Lo mismo la bolsa. La de tela o la de esta de plástico duro. La de plástico duro es mejor, lo que yo dije del transporte de comida. La de tela es lo que yo decía, se puede ensuciar, hay que lavarla, entonces tal vez la de tela no es la opción mejor para el ambiente. Mientras que la de plástico está dura, que dan estas duras grandotas, que dan en los supermercados, esas si uno las cuida y las usa durante 2, 3, 4 años, es mucho mejor para el ambiente. Esa es la diferencia. No se vuelvan locos. Y si hay dudas, se buscan en Google, que hay una cantidad de información tremenda. Pero recomendación para terminar, si buscan información, busquen de fuentes confiables. No se guíen de blogs o de youtubers, instagramers. No. O sea, busquen, si alguien dice algo, vayan y búsquenlo en algún lugar confiable. Ok. Lau, ¿algún comentario que quieras leer? Habían mencionado que comentó que había quedado de la vez anterior qué tan contaminantes son las energías renovables. Y, no sé, los paneles solares, que por ahí que va a traer mayores problemas en un futuro, y por ahí no tanto ahora, sino que lo están utilizando, o la energía eólica, qué causas van a generar y si son más contaminantes en un futuro de lo que pueden ser ahora. Habían hecho varias menciones acerca de eso. Bueno, esa pregunta es clave. Yo la hice una vez y es una pregunta que siempre hago cuando doy charlas, cuando voy con Eco House, ahora ya no por la pandemia, pero es una pregunta tramposa. Las energías renovables no son la solución, porque producir un panel solar se necesitan minerales, agua, dióxido de carbono, se produce dióxido de carbono, metal, y además el panel solar se calcula la vida útil de los buenos entre 10 y 15 años. Después se tienen que tirar. O sea, no se pueden reciclar. Entonces, ahora son la solución. El problema va a estar en 10, 15 años. ¿Qué se va a hacer con esos paneles solares cuando se tengan que tirar? Se va a encontrar una solución para reutilizar ese metal que se utilizó, los minerales, ¿sí? Entonces, lo mismo que el molino eólico. El molino eólico tiene como 100 metros de altura o más y las aspas son de 40 metros. Entonces, el impacto ambiental de esos molinos en el aire, se mueren millones de aves pasando, o sea, quedan atrapados por las aspas, los mata por un golpe, o las corrientes de aire cambian porque pasan por ahí y el molino las cambia, entonces las aves se pierden.
mueren, por ejemplo, el panel solar, hay unos paneles solares que son cóncavos, que son así, que están en el desierto de Las Vegas, que apuntan a un tanque de agua. Eso, entonces, el sol pega acá, se dirige al tanque de agua, genera vapor, y ese vapor mueve turbinas. Bueno, mueren millones de aves calcinadas, porque pasan volando por ahí, por su ruta habitual, y uno de estos rayos les pega y mueren calcinadas. O sea, ave al espiedo, ave al panel solar, para decirlo de una manera. Entonces, el problema no está, como yo siempre digo, el problema no está en decir, bueno, yo tengo mi fuente de energía de mi casa, es totalmente renovable, consumo todo lo que quiero. No, porque no podemos empapelar o, como yo digo, alfombrar la Argentina de paneles solares, porque el impacto ambiental también va a ser gigante. Entonces, lo que tenemos que siempre pensar es que una clave es que la energía que nosotros utilizamos, la energía que nosotros utilizamos no existe como tal en el planeta. Ningún ser vivo utiliza la energía como la utilizamos nosotros. Entonces, el planeta no está acostumbrado y no está habituado no está preparado para abastecer la energía que nosotros estamos utilizando. No existe el rayo, pero el rayo eléctrico. Pero nadie utiliza un rayo eléctrico como fuente de energía. Nadie. Entonces, el problema está en eso. Entonces, ni el molino eólico, ni la energía mareomotriz, ni la solar, ni la acuática, ni la hidroeléctrica, ninguna es la solución. La única solución, ¿cuál es? Es reducir el consumo. Es la única manera. Porque pasamos, tengo mi casa, un techo, y por mi manera de consumir pongo un panel solar. Digo, qué ecológico que soy. Sigo consumiendo, pongo 5 paneles solares. Ay, qué ecológico que soy, pongo 10. No, pensémoslo, si lo pensamos en gran escala nos perdemos. Pensémoslo en escalas chiquitas. No es la solución llenar mi techo de la casa con paneles solares. Monetariamente no me conviene, y también después, ¿qué hago con todo eso? No es eficiente, no es eficiente. La producción de energía actual en el mundo no es eficiente y genera un impacto ambiental enorme. Entonces todos tenemos que concientizarnos en reducir. Perfecto. Bueno, gracias a todos los que participaron, gracias Mati. Bueno, si les parece, les pasamos la palabra a Matías Lobos para que termine de cerrar la charla. Y bueno, si tienen alguna duda o algo, Matías la otra vez dejó su Instagram, así que si quieren le pueden escribir. Bueno, muchas gracias, excelente trabajo, Laura, Luciano, Marcela, felicitaciones por la organización de toda esta charla. Quiero decirles a todos que todo esto lo subimos a la Red Punto, también a aquellos que se han inscrito, la charla se ha grabado, así que se las hacemos llegar. Y Matías, bueno, qué decirte, brillante como siempre. Sabes que tu aporte es espectacular porque combinas dos cosas, ¿no? Por un lado, nos haces reflexionar sobre los temas más estructurales de política pública que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, pero también nos haces reflexionar sobre la cuota de responsabilidad individual que cada uno tiene justamente para evitar que nuestro planeta se siga dañando, ¿no? Entonces, la combinación de esas cosas es muy importante porque a veces creemos que con pequeñas cosas no podemos lograr nada y vos nos haces ver cómo hay que sumar las dos cosas. Las grandes políticas estructurales para cuidar la ecología que tienen que hacer los estados, los gobiernos, pero por otra parte la responsabilidad individual de cada uno de nosotros con pequeñas acciones, con pequeños cambios de hábitos y cómo sin cambiar muchas veces drásticamente la cultura de cada uno de nosotros, pero modificando algunos hábitos, ya con eso podemos contribuir fuertemente a cuidar de nuestro planeta. Así que, como siempre, felicitarte, Matías, para la Red Punto. Sabés que es un lujo tenerte, y a todos ustedes también agradecerles por estar participando de esta red, y les digo un hasta luego, porque seguramente otros temas ambientales nos van a estar convocando en esta Red Punto
en breve. Así que los esperamos y esta es la casa de todos nosotros. Así que hasta pronto y hasta luego. Ah, y un aplauso a Matías, por supuesto. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.